Buenas tardes, saludos a todos, profesora Freymar López y demás compañeros de asignatura. Mi nombre es Juan Carlos Linares, expediente número CJP 142-00-196B de Venezuela. Hoy voy a abordar uno de los temas fundamentales de la problemática ambiental, como lo es la capa de ozono. Bueno, el objetivo principal de esta presentación es entender cómo nuestro impacto industrial está alterando el equilibrio de nuestra atmósfera y qué podemos hacer nosotros para frenarlo. Ahora bien, vamos a hablar de esta principal problemática que es el deterioro de la capa de ozono. Imaginen que la Tierra tiene un escudo protector. Ese escudo es la capa de ozono, una zona de nuestro planeta que actúa como un filtro natural frente a la radiación ultravioleta de los rayos del Sol. Sin esa capa, la vida en el planeta sería prácticamente nula o prácticamente imposible. Lamentablemente, hemos debilitado este escudo. Y no es que haya un agujero, por así decirlo, sino que simplemente se trata del adelgazamiento de la capa, que se ha vuelto muy, pero muy delgada, especialmente sobre la zona de la Antártida, permitiendo el paso directo de los rayos del Sol y de una radiación muy peligrosa. El principal causante de este fenómeno son los clorofluorocarbonos, ya que se presenta en casi todas las presentaciones del uso diario del ser humano, como son los sprays, desodorantes, lo que son el gas que contienen las neveras, el gas que contiene los aire acondicionado. Bueno, esos químicos al liberarse y subir a la atmósfera prácticamente devoran las moléculas del ozono, ya que las mismas, a través de los rayos ultravioletas, afectan totalmente la humanidad. ¿Cómo son afectados los seres humanos con esta radiación? Bueno, causan enfermedades en la piel, como cáncer de piel, enfermedades en los ojos, como son las cataratas, y no solamente eso, sino que en la naturaleza dañan lo que es nuestro ecosistema, ya que esos rayos ultravioletas destruyen lo que es el fitoplancton, que es una de las principales cadenas alimenticias del mundo marino. ¿Cómo hacemos nosotros para poder frenar este fenómeno? Bueno, hemos empezado a sustituir los clorofluorocarbonos, como también el mantenimiento preventivo de nuestros equipos de refrigeración. ¿Cómo? Evitando las fugas, haciendo mantenimiento preventivo. Y bueno, para cerrar, miren, les puedo comentar lo siguiente. Nuestra atmósfera es un sistema delicado, ya que su deterioro destruye la capa de ozono. Y si no la cuidamos, no podemos tener nosotros una vida plena en la cual se puedan desarrollar nuestros nutrientes, que son la base de toda la cadena alimenticia. Así como los daños severos que causa los daños severos que causa a la humanidad, degradando la salud, como el cáncer de la piel y las cataratas. Ahora bien, lo voy a dejar con mi compañera Keila Zambrano. Mi nombre es Kiela Zambrano, expediente HPS 173-00146B y les voy a hablar hoy sobre las lluvias ácidas. Más allá de solo ser lluvia, es un fenómeno de contaminación donde nuestras emisiones industriales transforman el agua de lluvia en un agente corrosivo para el planeta. No es solo un cambio en el pH, es una alteración química que pone en riesgo nuestra biodiversidad y patrimonio. El problema realmente radica en la acidificación. Cuando el agua alcanza niveles de pH muy bajos, deja de ser un recurso vital y se convierte en un riesgo que degrada la calidad de los suelos, fuentes de agua y además erosiona estructuras históricas. El ciclo químico, emisión. Todo nace desde las fábricas y transportes que liberan dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. En la transformación en la atmósfera, estos gases se combinan con vapor de agua y oxígeno, convirtiéndose en óxido sulfúrico y óxido nítrico. Deposición. Estos ácidos caen en la tierra, ya sea por lluvia o deposición seca, alcanzando nuestros bosques, ríos y ciudades.
causas y consecuencias. Las causas son más que claras. Nuestra dependencia de combustibles fósiles, el transporte, los procesos industriales sin control traen consecuencias muy graves. En la Tierra se produce la lixiviación que arrastra los nutrientes del suelo y libera metales tóxicos como el aluminio, afectando a toda la cadena de vegetal. En el patrimonio, la piedra caliza y el mármol de nuestros monumentos reaccionan químicamente con el ácido, transformándose en yeso, un material que literalmente se deshace con el agua. También los puentes, estatuas que están compuestos de metal y cobre. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos un cambio real. Tecnologías de filtrado industrial, como lavadores de gases. Una transición hacia energías renovables y transporte eléctrico. Restauración de ecosistemas mediante la neutralización en las zonas más críticas. Y bueno, las lluvias ácidas nos enseñan que nuestras acciones tienen un impacto. Es momento de elegir un camino más sostenible. Gracias. Hola, mi nombre es José Gregorio Escalona y les voy a hablar sobre el marco legal en torno a la capa de ozono y las lluvias ácidas. El primer documento legal que se hizo en torno a la capa de ozono y a las lluvias ácidas fue el Convenio de Viena, que este convenio fue adoptado en 1985 y su objetivo era promover la investigación científica sobre la capa de ozono. También facilitar el intercambio de información entre los países y la cooperación internacional. También quería crear mecanismos para futuras acciones que se fueran a hacer en pro de la protección de la capa de ozono. No prohibió nada, pero fue fundamental porque reconoció oficialmente que existía un problema. Sentó las bases científicas y jurídicas y abrió el camino para la adopción del Protocolo de Montreal. Este protocolo nació en 1987, 2 años después del Convenio de Viena. Y este instrumento fue importante porque el objetivo principal de él era reducir y posteriormente eliminar la producción y consumo de sustancias que destruyen la capa de ozono. Las características más innovadoras de este protocolo fue que introdujo elementos novedosos. Por ejemplo, metas obligatorias para todos los países, mecanismos de control y seguimiento, actualización periódica mediante enmiendas, asistencia financiera a países que estaban en desarrollo y la cooperación científica permanente para proteger la capa de ozono. Gracias a las medidas adoptadas, los científicos han observado señales de recuperación de nuestra capa de ozono. Y los beneficios para los seres humanos fue que nos libramos de muchas enfermedades, por ejemplo el cáncer de piel. Luego vino el Convenio de Viena, que fue un tratado firmado en 1979 bajo el marco de la Comisión Económica para Europa y las Naciones Unidas. El objetivo de este era que los estados se comprometieran a limitar la contaminación atmosférica, reducir emisiones contaminantes, prevenir daños ambientales transfronterizos y cooperar científicamente. ¿En qué se relaciona esto con las lluvias ácidas? Pues el convenio surgió precisamente porque se descubrió que las emisiones industriales de un país podían generar lluvias ácidas en otros países, situados a cientos de kilómetros. Y los logros fue que disminuyó la acidificación de los lagos y los bosques, desarrolló sistemas internacionales de monitoreo ambiental. ¿Cómo se aplica todo esto al marco legal venezolano? En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 127, reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. También establece el deber del Estado de proteger el medio ambiente. La Ley Orgánica del Medio Ambiente es la norma marco de protección ambiental en Venezuela. Esta ley compromete a Venezuela también internacionalmente. Venezuela hace parte de los acuerdos internacionales relacionados con la protección de la capa de ozono, el Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal. Por ello, ha debido adoptar medidas para controlar sustancias agotadoras del ozono y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos. Mi nombre es Serena Vargas y mi número de expediente es HPS 261-00166B. Para continuar con la exposición voy a hablarles acerca del efecto invernadero. Este es un fenómeno natural que se da cuando los gases de efecto invernadero que se encuentran en la Tierra captan los rayos del Sol
y mantienen el calor dentro de lo que es la atmósfera. Estos gases son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y vapor de agua. Como se puede ver en la imagen, el efecto natural de los gases invernadero permiten que se mantenga una temperatura constante y una temperatura que permite la vida tal y como la conocemos. Ocurre entonces otro fenómeno conocido como calentamiento global, que se produce por acciones humanas, es decir, una sobreproducción de gases de efecto invernadero producto de diferentes actividades que vamos a desglosar a continuación. La primera de ellas es la quema de basura, la quema de combustible fósil, la deforestación, la contaminación que producen los diferentes medios de transporte, el uso excesivo de energía eléctrica. Esto entonces lo que genera es que se contenga muchísimo más calor en la atmósfera terrestre, generando diferentes efectos. Entre estos, alteraciones climáticas, pérdidas en ecosistemas y biodiversidad, riesgos para la salud, como por ejemplo las olas de calor, o consecuencias económicas debido a que se ven afectados los cultivos y la producción de agricultura. ¿Cómo se puede prevenir? Se puede prevenir a través de la concientización ambiental, la difusión de información pertinente con respecto a un uso consciente de diferentes elementos que generan gases de efecto invernadero, la planta de árboles, el uso adecuado de equipos electrónicos y eléctricos, regulaciones en cuanto a la capacidad de contaminación de los diferentes medios de transporte y leyes ambientales oportunas. Pasamos entonces a un tercer concepto de interés, que vendría a ser la contaminación radioactiva, que se define como la presencia indeseada de sustancias radioactivas en el entorno. Se ha de mencionar que dentro de lo que es la contaminación radioactiva existe un concepto que es el siguiente, de radioisótopos. Los radioisótopos son átomos que son parte de un mismo elemento químico, pero que son inestables y generan o emiten radiación. Estos pueden ser naturales o artificiales. Los artificiales son creados por el hombre. Dentro de los naturales, que se encuentran en la naturaleza, como bien indica su nombre, podemos mencionar el radón, que suele aglomerarse sobre edificios o casas, o el uranio, que se encuentra en la propia corteza terrestre. Por parte de los artificiales se puede mencionar el cesio-137, y se puede hablar de un caso en particular que ocurrió en Brasil en 1987 en un lugar llamado Goiânia, en donde un equipo de personas que se encargaban de recolectar basura entraron a un hospital abandonado y abrieron una máquina de radioterapia, la cual contenía este elemento, y ellos se lo llevaron debido a que era un polvo muy brillante y muy llamativo, y terminaron por causar uno de los desastres más grandes del mundo en cuanto a contaminación radioactiva, que derivó en la creación de diferentes protocolos oportunos para el desecho adecuado de este tipo de elementos. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Se puede prevenir, una vez más, con información pertinente con respecto al tema, con controles ambientales y estrategias ambientales oportunas, con controles sobre el desarrollo de la minería y controles en los desechos de desperdicios de grandes industrias y hospitales, clínicas y cualquier espacio que maneje este tipo de elementos. Se ha de mencionar también que la NASA realiza periódicamente revisiones sobre la radioactividad de la Tierra para ir generando cada vez más protocolos de atención y de cuidado con respecto a esta problemática. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Julio Hernández y el día de hoy voy a hablarles sobre el marco legal internacional que regula dos temas clave para el futuro del planeta: el cambio climático y la seguridad nuclear. Aunque parecen temas muy diferentes, ambos tienen algo en común: requieren de acuerdos y normativas internacionales para proteger a la humanidad y al medio ambiente. El principal instrumento global es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Creada en 1992, este tratado establece las bases para la cooperación entre países. De esta convención surgieron dos acuerdos muy importantes. Primero, el Protocolo de Kioto de 1997, que fue el primer acuerdo vinculante, obligaba principalmente a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el acuerdo más relevante actualmente es el Acuerdo de París de 2015. Este acuerdo es universal y su objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados o idealmente a 1,5 grados con respecto a la era preindustrial. Cada país debe presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, sus propios compromisos de reducción de emisiones. Por otro lado, en el ámbito de la radioactividad y la energía nuclear, el organismo internacional más importante es la OIEA, que significa Organismo Internacional de Energía Atómica, creada en 1957. La OIEA tiene dos grandes objetivos: promover el uso pacífico de la energía nuclear y sobre todo garantizar la seguridad nuclear a nivel mundial. Para ello, establece normativas y estándares internacionales de seguridad basados en el principio de defensa en profundidad. Estos estándares buscan prevenir accidentes como los más grandes de la historia, que han sido el de Chernóbil en 1986 o Fukushima en 2011. En resumen, tanto en el cambio climático como en la energía nuclear, la comunidad internacional ha creado marcos legales para enfrentar desafíos globales que ningún país puede resolver solo. El Acuerdo de París y las normativas del OIEA representan los esfuerzos actuales más importantes para proteger nuestro planeta y garantizar un desarrollo seguro y sostenible. Muchas gracias.